Contacto trae para usted. En Contacto trae para usted todas las voces. Yo no puedo recibir un gobierno con estos adeudos. Es completamente falso. No hubo una sola víctima. Las opiniones. Hemos actuado de frente. Yo no voy a iniciar mi gobierno dando pasos fuera de la ley. El acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Ya estamos de nueva cuenta a través de Digital 96.9 de FM en nuestra mesa de análisis como todos los viernes. Les saluda Luis Ramírez Vaqueiro y por supuesto le doy la bienvenida. Le agradezco a Leti Silva que nos antecedió con la información y bueno, pues este viernes como siempre para tratar de ir pues analizando lo ocurrido a lo largo de la semana en materia política, en la cuestión del manejo de información. Tengo el gusto de recibir en esta casa editorial a don Alfredo Bielma Villanueva. Don Alfredo, gracias por estar con nosotros esta tarde noche y por supuesto también está con nosotros Lauro Rodríguez Zamora. Lauro, muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues mucha información se ha generado esta semana. Lo que llama la atención es que arrancamos vamos a decir, la jornada de actividades a partir del lunes con un personaje no muy querido por los veracruzanos, pero ahora transformado en una especie de mártir, convertido a una especie de símil o intenta ser un símil de Mahatma Gandhi, pero también le ven pues la cara como de profeta, le dicen que está a dieta trompuda, a huelga de hambre, escribe epístolas y está pues tratando de mandar mensajes allá desde una cárcel en la Ciudad de México. Javier Duarte, don Alfredo, ¿cómo lo ve esto? Y pues qué consigna o qué sentido tiene mandar cartitas para decir cosas cuando en realidad pues todo el mundo cree que lo que quiere adelgazar para salirse por los barrotes. Bueno, mira, devenido de Duarte de Ochoa, la primera reflexión que me despierta ese transcurso epistolar que ha iniciado es cuánto le estará costando con Ciro Gómez Leiva o para que Ciro Gómez Leiva le reproduzca esas cartas al aire. No encuentro otra razón que no sea un intercambio epistolar con la consiguiente paga, porque sí, claro, el contenido de esas cartas es ridículo, por lo menos es ridículo viniendo de quien viene. Decir que sus ex colaboradores en Veracruz están encarcelados porque existe por parte del gobierno del estado una cacería de brujas y que están sometidos a una presión intensa con acusaciones absurdas, ridículas, bueno, pues es para pensar que quien escribe esto no está bien de sus facultades mentales o simple y sencillamente está adoptando una actitud que cree que a través de una promoción mediática pudiera cambiar el curso de los procesos judiciales que se le siguen a él y a sus colaboradores, que por lo demás, bueno, en Veracruz sabemos que no son todos los que deben estar en la cárcel, que están allí, y que además se le debe aplicar todo el rigor de la ley, ¿no? Sí. No son de ninguna manera acusaciones absurdas, ¿no? No, y en un horario triple A, ¿no? O sea, en una cadena de televisión nacional, como es esta nueva cadena de Imagen, en donde Ciro Gómez Leiva conduce el noticiero más importante, pues sí, evidentemente hay un trasfondo económico, comercial. La pregunta ¿es dinero de los veracruzanos? Porque Javier Duarte, pues dudo mucho que lo pague con algún dinero bien ganado, ¿no, Laura? Bueno, recursos debe de tener por ahí escondidos o alguien lo paga que no es él directamente, obviamente. Pero lo que sí es importante es destacar que pues, no le queda de otra, tiene mucho tiempo ahí para pensar y poder escribir lo que se le pegue la gana. Al final de cuentas no tiene ningún impacto en los procesos judiciales, que es lo importante. Lo único que sí llama la atención, por ejemplo, son análisis como que hizo un académico de la UB, en donde dice que no se le podrá enjuiciar por delitos diversos que no fueron contenidos en el proceso de extradición, lo cual es verdad. O sea, la extradición tiene unos límites, tú puedes llevar a una persona a extraditarla, pero la vas a afincar las responsabilidades que están en el proceso de extradición, y aquí se dejaron fuera algunas cosas, no sé si para beneficiarlo de antemano,
y tal vez él se sienta seguro de que lo que le están acusando pues fueron responsabilidades delegadas, como lo ha manifestado en diversas ocasiones, Sí. que efectivamente la ley establece la delegación administrativa, la posibilidad de que quien se equivoque sea otro y no directamente el gobernador, aunque tenga la responsabilidad de haber sido el gobernante, Sí. no tiene digamos, la culpabilidad directa de haber Sí. hecho o cometido decisiones que no estaban dentro de su marco hacerlos, aunque él los haya instruido. Aquí lo que se referiría entonces es a las testimoniales de esos servidores públicos, Claro. de por qué tomaron las decisiones que tomaron y quién se las dio. Aquí hay otro asunto que también queda flotando en el aire y que le lastima a la sociedad, es quién castiga a Karime Macías, a su parentela y a su preconcebida pues mentalidad de yo merezco abundancia, de yo me la paso a todo mecate. ¿Quién? O sea, Bueno, este es un proceso largo, pudiéramos decir que está empezando. No creo que ella salve de culpa en esto, porque es culpable. Hay pruebas testimoniales, documentales de su participación en el asalto a Veracruz. Si a alguien pensara que después del término del periodo de gobierno Sí. de Miguel Ángel Yunes Linares ellos podrán navegar en aguas ya más tranquilas, se equivocan porque el juicio sigue. sí, No sabemos quién vaya a ganar la presidencia de la República ni quién vaya a ser el gobernador, pero finalmente son dos esferas diferentes en donde se le sigue procesos, Sí. en el ámbito de lo federal y en el del fuero común. sí, De todos modos, gane quien gane la presidencia, el proceso va a seguir y desde luego que hay un hilo que conduce a la señora Karim sí, y que es una línea de investigación que se está siguiendo. sí, Aquí ya lo hemos insistido. Son tantísimos los casos o las carpetas de investigación que tiene bajo su responsabilidad la Fiscalía General del Estado que no le alcanza, por un lado, en lo referente al fuero común. Y lo mismo a nivel federal, Son muchísimos casos, están el de los diputados, que en base al fuero se están protegiendo, pero de ninguna manera, después de que trascienda su salida de la Cámara de Diputados, van a quedar impunes, eso no me cabe la menor duda. Hay una especie como de silencio procesal. ¿Es así en los tiempos jurídicos? ¿Esto no implica que otros que saquearon a Veracruz pues se vayan impunes, Lauro? No, mira, al final de cuentas, mientras no llegue una prescripción, o sea, tiene el Ministerio Público la facultad de hacer una investigación previa lo suficientemente amplia y que consolide los elementos de prueba que permitan asegurar que la persona a la cual va a imputar no se le vaya, porque ese es el problema. Luego se generan algunos expedientes mal hechos y resulta que les haces un favor porque ya no se les puede volver a enjuiciar sobre el mismo caso o proceder contra ellos. En el caso de Karime, es claro que el único elemento que se puede buscar contra ella tiene que ver con enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, esos elementos que le imputan a su esposo. Pero tenemos un fallo en el Código Penal, por ejemplo, la usurpación de funciones, dicen el Código Penal, es aquel que se hace pasar por un servidor público. En este caso ya no se hizo pasar por ningún servidor público. Lo que tenemos entendido es que tomó decisiones a título personal, Sí. dio instrucciones al gabinete Sí. y a administradores, y eso no es usurpación de funciones. Sin embargo, definido como está en el Código Penal, sin embargo, sí tomó decisiones que tienen que ver con competencias legales de los servidores públicos y no está referido en el Código. Ahí necesitamos una reforma importante para atender este tipo de casos, que no solo ella los toma. Es muy común que las esposas en los patronatos de las dependencias hagan eso. Sí, las primeras damas tienen y cuentan con ese vacío en el entramado legal. Así es. Que también el mismo sistema se los ha permitido como una medida de concesión para que quienes son los garantes del poder, quienes lo detentan, puedan hacer a sus anchas lo que quieran con quien quieran. Pero se supone que actúan en beneficio, haciendo acciones con la sociedad y terminan ocupando los recursos públicos para hacer lo que hacen. Sí, así es. Bueno, vamos a hacer una pausa. Don Alfredo, ¿le debe contestar el gobernador Yunes a Duarte en sus epístolas? ¿Tiene sentido que Audirac haya emitido una carta en donde dice que fue fatal trabajar con él? ¿Eso ya como para qué? Bien, ¿para qué contesta el gobernador si ya contestó Audirac? ¿No?
Entonces ahí está más claro ni el agua. Vamos a un corte, regresamos al 96.9 de FM en digital y bueno, por supuesto, le seguimos en nuestra mesa de análisis. Ya regresamos a la mesa de análisis. Ya regresamos a nuestra mesa de análisis a través de Digital 96.9 y Canal 33 en Digicable. Hablamos también esta semana de un asunto que le sigue lacerando no solo a la población en Veracruz, esto es a nivel nacional. El mapa de la situación en materia de seguridad en el plano nacional está como encendido en focos rojos por todos lados. Plazas en donde regularmente no se ostentaban problemas como Los Cabos, por ejemplo, en Baja California hoy son nota constante por las ejecuciones, Cancún, una constante, lugares en donde decíamos, pues ahí no, realmente eran como puntos neutrales, en donde no había este tipo de incidencias, se presentan, pero en Veracruz seguimos arrastrando el asunto de la inseguridad, Lauro, y no vemos que tenga un fin. ¿En algún momento esto se detendrá? ¿Esto parará? ¿Esta circunstancia, este escenario mitigará? Fíjate que ese es un escenario que otros países lo han vivido anteriormente, lo vivió Colombia, lo vivió Estados Unidos en la época de Al Capone, en donde había restricciones ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia, de impartición, de readaptación social. El problema es que esto lleva tiempo, lleva mucho tiempo, porque es infraestructura física lo que hay que construir y además hay que formar personas, sí, y la formación de una persona lleva mucho tiempo también. El problema que tenemos, por ejemplo, en el Programa Nacional de Profesionalización de Seguridad Pública, es que los recursos que se destinan en el Sistema Nacional de Seguridad Pública para este efecto son para profesionalizar a 1,000 personas al año. Cuando una dependencia como la de Veracruz, 1,000 personas se le van, le renuncian de policías y tienen que ingresar 1,000 personas nuevas, entonces capacitas 1,000 personas y te dicen, capacitamos mucha gente, sí, pero eran nuevos. No los que ya estaban, no se han profesionalizado, desconocen el nuevo sistema de justicia penal, lo cual implica que tengamos ahora mayores delincuentes que salen a las calles por falta al procedimiento. Esos detalles van a llevar muchos años poder solventarlos y sí, mucho recurso y mucha dedicación de las instituciones. ¿Para qué? Para que se tiene el recurso suficiente y para que la gente vea la carrera policial o de seguridad como una carrera de largo plazo y no únicamente como una opción de empleo temporal en tanto consigo algo más, porque ser policía hoy es la función, después de ser periodista, de las más peligrosas. Sí, y bueno, también aunado a ello hay que anotar que bueno, aun cuando se cambie el sistema de justicia penal en nuestro país, mientras sigamos teniendo ministerios públicos y jueces que se prestan a la corrupción, que corrompen la norma, como hoy en la mañana en un noticiero nacional exhibían unos audios de un caso de una persona que fue asaltada, le roban una unidad, recuperan la unidad y resulta que la propia Ministerio Público le pedía dinero para no señalarle como responsable ahora de un delito en contra del que le había robado la unidad. O sea, es increíble que en pleno siglo XXI, con un nuevo intento de buscar con el nuevo sistema de justicia que las cosas caminen, te topes con que quien debe de aplicar la justicia es un verdadero ampón y no solamente el que te asalta en la calle, ¿no? Bueno, aquí el problema tiene que ver precisamente con los valores de la sociedad. O sea, nosotros necesitamos una reestructura no del sistema policial, sino realmente un cambio cultural importante en México para que abatamos ese tipo de prácticas. Y la corrupción obviamente es uno de los elementos culturales que todos aquí en México vivimos y convivimos y tiene 500 años, es decir, no se va a cambiar de un día para otro, pero sí tenemos que estar insistiendo en que se aplique la norma adecuadamente. ¿Para qué? La impunidad implica que alguien que cometió un delito no llegue a pagar por ese delito. Sí. El asunto es que ahora tú pedías, por ejemplo, o recurrías a un padre de familia que no pagaba alimentos y por el Ministerio Público y se le detenía, hoy ya no. Entonces esta persona nada más llega a un convenio y lo vuelve a incumplir y va a llegar otro convenio y vuelve a incumplirlo y eso la sociedad no lo entiende. ¿Por qué está así? O sea, tal vez hay fallos en la misma situación del marco jurídico, pero los fallos más grandes ahorita tienen que ver con los procedimientos que aplican las autoridades. Ahí también, don Alfredo, el tema sería, ¿se debe de hacer un replanteamiento de la estrategia en materia de seguridad en nuestro país, en el Estado, o deben las autoridades reconocer que son incapaces
para poder garantizar lo que el Estado mismo tiene que garantizar, que es la seguridad de la sociedad. Mira, tenemos marco normativo adecuado, no de ahora, hace ya muchísimos años y se ha venido perfeccionando, por lo menos desde 1997 en que se reforma, y ya también aquí lo hemos comentado, el artículo 21 de la Constitución, cuando era presidente Ernesto Zedillo, Sí. para otorgarle a lo que era un servicio de seguridad pública, Sí. función de Estado, de tal manera que los 3 niveles de gobierno asumieran la responsabilidad. Sí. Tenemos ya 20 años en esto, es decir, de 1997 Sí. al 17, 20 años. Tiene razón Lauro, y es preocupante además, necesitamos mucho tiempo, dice Lauro, ves si ya lo tuvimos. Es decir, institucionalmente nos habituallamos con todas las instituciones necesarias para esto. Se crearon el Consejo Nacional de Seguridad Pública, los consejos estatales de seguridad pública, se crearon las academias estatales, las academias regionales para capacitar policías en las estatales, Sí. y cuadros Sí. de alto rendimiento a nivel de seguridad pública en las regionales para diferentes entidades de la República. Todo fue simulación. Sí. Todo fue simulación, y basta leer por allí algunos discursos del presidente Calderón cuando, caramba, le pedía a los gobernadores que se dedicaran con sus municipios respectivos, con los ayuntamientos respectivos, a trabajar por la seguridad pública. Sí. Incluso para la capacitación de los policías se inició en 1908. Para el 12 nada, no hubo nada. Bueno, pues le dio todavía un año más. Bueno, todavía estamos en las mismas. No hay capacitación policial. No hay una penetración, por el contrario, una infiltración extraordinaria del crimen organizado Sí. en los cuerpos policiales de todo municipio, de todo estado, de toda la República. Lauro, cuando hablamos también del tema de la seguridad, es evidente no dejar de lado, bueno, la serie de ejecuciones, secuestros, levantones, robos que se presentan en Veracruz, en el país, pero más a quienes estamos acá. También es el otro tema, a quienes, ya lo decía, se dedican a comunicar, quienes estamos detrás de un micrófono, de un medio impreso, quienes nos dedicamos a esta función o a esta tarea de informarle a la sociedad, pues parece que estamos indefensos, en un estado de indefensión total, porque los mismos mecanismos creados por el Estado para garantizar la protección de quienes son víctimas de algún tipo de amenaza, pues no operan con el caso concreto de este señor Cándido Ríos, ¿no? Bueno, mira, lo que sí tenemos que tener claro es que en México lo que sí existe es un sistema nacional de inseguridad pública. Uh-huh. Es decir, la delincuencia organizada sí tiene un sistema de inseguridad y lo aplica, sí trabaja con inteligencia, sí realiza investigación, sí tiene control sobre la gente que opera con ellos. Sí. Obviamente el criterio por el cual la gente opera con ellos es porque o le entras o te mueres. Claro. Cosa que el Estado no puede hacer. El Estado, al contrario, tiene una serie de mecanismos administrativos mal hechos que retrasan la aplicación de los recursos de manera eficaz y de manera eficiente. Esas son las diferencias sustantivas desde el punto de vista de organización. Sí. Por un lado organizas un sistema nacional, el Estado, y un sistema nacional de inseguridad, la delincuencia. ¿Qué es lo que pasa cuando un servidor como son los periodistas dan a conocer las situaciones que están sucediendo en materia de inseguridad? Sí. Pues obviamente son objeto de represalias por aquellos que no están interesados en que se conozcan estos eventos, y los cuerpos, en este caso las comisiones que se han creado para proteger a los periodistas, realmente son ineficaces, son organismos administrativos, son organismos que no tienen facultades para poder brindarles seguridad personalizada, porque son muchos además los periodistas en la entidad. Sí. En un estado como Veracruz de casi 8 millones de personas. Imagínate el número de personas de seguridad que tendrías que tener cada Sí, servidor, claro. cada periodista que se siente amenazado. Lo que necesitamos es un sistema que ataque realmente la delincuencia, y no solo para los periodistas, sino para la sociedad en general, tenga la seguridad de que si sale a la calle no lo van a levantar. Sí. Lo vimos ahorita con la persecución que hubo
y que Sí. permitió la liberación de una persona, Sí. que hubo una detención de 2 jóvenes. Me llama la atención que jóvenes de 19 años, 25 años estén cometiendo estos ilícitos. O hasta menores de edad, porque en algunos de los casos uno de los detenidos tenía 16 años de edad. Decíamos en algún otro espacio que parece que la sociedad mexicana, aun cuando la autoridad no lo quiere reconocer o no lo quiere admitir, está sufriendo un proceso pues de degradación que podría ser comparable, tú lo decías en un principio, ya lo vivió Estados Unidos en el momento de Al Capone por las restricciones en el manejo de la venta de alcohol y todo esto. Colombia y el periodo del boom de los cárteles, tanto de Medellín como de Cali, en donde pues amenazaron al Estado y lo pusieron casi literalmente de rodillas hasta que la autoridad, los funcionarios dijeron no más, y entonces permitieron, con la ayuda y la colaboración de otras naciones, poner un alto, ¿no?, a ese flagelo que estaba reflejando. No sé si a México le va a alcanzar y si nuestros políticos están preparados para alcanzar, dar ese gran salto cuántico en materia de respeto a las instituciones, de manejo de un correcto, vamos a decirlo así, del comportamiento social, es decir, no prestarnos ya como sociedad ni siquiera al cochupo, a la corrupción, a querer pagar con una mordida, una infracción de tránsito, esas cosas que parecen muy chicas o muy sencillas, pero que tienen un trasfondo muy profundo y que provocan que estemos inmersos en todo esta ola. Por eso yo hablo de que necesitamos una revolución cultural, más que procedimental. Sí. Al final de cuentas, eso está en los genes del mexicano, el comportamiento que tenemos de aprovecharte de las situaciones. No es algo... Mira, hay un estudio de la Universidad de la UNAM, en donde analiza cómo somos los mexicanos, y ese estudio, que se hizo con 500 personas, descubre que una de las características que tenemos es ser corruptos. Claro. Entonces, somos una sociedad corruptos. Sí. Obviamente, ¿de dónde van a salir los funcionarios públicos honestos? Honestos, ¿no? ¿Sí me explico? Claro. O sea, es cohesión de teoría de conjuntos, análisis básico de lógica, matemáticas. de lógica matemática. Exactamente. De tal manera que necesitamos una revolución cultural. Claro. ¿La podemos hacer? Sí, la podemos hacer. Lo que sí tenemos que entender es que no va a suceder de un día para otro. Eso. El cambio. Como bien lo decía Bielma, desde el 97 que se reformó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, más bien que surgió con Zedillo, se hicieron cosas que a la mitad del camino se abandonaron. Claro. Fox redujo a la mitad el presupuesto del FAS de 5,000 a 2,500 millones. Si hoy vemos cuánto tiene ese fondo, veremos que en términos reales es menos de lo que tenía hace 20 años. Y esto es impresionante cuando tenemos una problemática mucho más álgida. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y regresando platicamos también de temas relacionados a lo local. Viene un proceso de renovación de alcaldías, ya se hizo el ejercicio democrático de votación, ya se sabe y se conoce quién va a ser la autoridad que detentará el poder a partir del 1 de enero en cada uno de los municipios veracruzanos, pero en Jalapa parece que las cosas no se terminan de poner de acuerdo entre la administración saliente y la entrante por un tema tan simple como el de la basura. Vamos al corte y regresamos. Ya regresamos a la mesa de análisis. Ya regresamos a nuestra mesa de análisis y bueno, también les decía a ustedes antes de la pausa, se acaba la administración don Alfredo Bielma en los ayuntamientos. Jalapa es un municipio sumamente importante, es la capital del estado. Habrá una especie de alternancia que ya hemos vivido en otras ocasiones en Jalapa. Los jalapeños no hemos tenido, vamos a decirlo así, una inercia constante de la presencia de un partido hegemónico como se tuvo hace muchos años. Es decir, se ha ido dando pues el paso a la izquierda, se ha buscado a ir campechaneando. Y bueno, se va Américo Zúñiga con una administración para algunos correcta, para otros con ciertos asuntos ahí. La verdad es que yo veo obra en una circunstancia de crisis, en donde es muy complicado manejar el recurso, se ha hecho mucha obra. Pero el tema del relleno sanitario es un asunto que le preocupa a la siguiente administración. Y decía en estos micrófonos Américo Zúñiga que es una irresponsabilidad, o sería una irresponsabilidad de su parte, dejar sin arreglar el tema de la basura porque se vence el contrato en abril del año que viene y no sabría la administración siguiente en dónde colocar pues la basura, que son 350 toneladas, dicen aproximadamente diarias de esta ciudad, en otro punto. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí, don Alfredo? ¿Es una guerrita entre los alcaldes? ¿Alguien quiere
manejar el negocio a su antojo. ¿Cómo está esto? Fíjate que una de las ventajas de la alternancia es precisamente esta, porque es el contraste de puntos de vista, de formas de gobernar, de una visión de la cosa pública. Y en Veracruz, pues en Jalapa desde el 97 conocimos la alternancia con Hernández Villalpando. El asunto aquí no es tanto la ubicación, que por supuesto tiene su importancia, del tiradero de basura, sino el adelanto en la aprobación de una concesión que no le correspondía de ninguna manera en tiempo al actual ayuntamiento. Ese es un cuento, ese de que la futura administración hubiera tenido problema para ver lo de la ubicación. Bueno, pues se lo deja a la siguiente administración. No hacer un acto que a lo mejor es bueno, pero parece malo desde todo el punto de vista, ¿eh? Y ya despertó rumores en el sentido de que hubo dinero de por medio para provocar esa ratificación a la empresa concesionaria del basurero. Pero sin presentar ninguna prueba. No, también. por supuesto, porque en esos niveles no creo que haya un recibo, ¿no? Recibí de la empresa tal 2, 3, 4, 5 millones por concepto de adelanto en la concesión, obviamente, ¿no? De alguna manera muchas de las cárceles, fíjate, no están llenas porque no siempre el culpable está dentro, no, eso es, y no estoy culpando ni induciendo una hipótesis siquiera, pero esa es la percepción que a la opinión pública nos queda. ¿Por qué adelantar una concesión que no le correspondía a esta administración municipal? Si es en abril, cuando se concluye el término de la actual concesión, bueno, pues tendría 4 meses la siguiente administración para saber si ratifica o no el convenio. A eso sí le correspondía. Sí. Ahora, lamentablemente, y también ya lo hemos comentado, mientras no haya un Congreso local auténticamente autónomo, pues seguirán tomando al Poder Legislativo como cómplice, vamos a llamarlo, de alguna manera, de todos los manejos que se quedan allí en la opacidad, ¿no? A ver, Lauro, ¿tú le conoces bien a esto de integrar los proyectos para la ejecución de proyectos o programas con manejo de recurso público federal, internacional? Tú le sabes a este asunto. ¿Quién tiene razón y quién no? Hay en la voz de tanto de Hipólito Rodríguez como en la de Américo Zúñiga elementos que hablan de verdades que parecen sólidas, pero finalmente nadie muestra una prueba, al menos no la administración entrante. Dicen, hay una serie de escurrimientos, hay lixiviados, hay afectaciones a los mantos acuíferos de la zona, hay personas con padecimientos y asuntos de esta naturaleza, pero tú vas a la fuente de información como la Secretaría de Salud y ellos no dicen que haya una epidemia o una pandemia por el problema del relleno. Entonces, ¿a qué se está jugando? ¿Quién habla con la verdad en todo este entramado? Mira, tiene que ver con las percepciones. Al final de cuentas, yo coincido con Bielma, el tema central del debate está en por qué se aprueba una concesión, se extiende varios años, cuando el término de esta era hasta abril. No es que la nueva administración no pudiera saber y conocer los impactos, o sea, para eso hay especialistas, para eso recurres a ellos. La misma universidad pudo haber hecho algún estudio sobre lo que se tenía que hacer. Yo estuve el día que aprobó el Congreso la propuesta al municipio y obviamente estaba ahí el presidente municipal electo, Hipólito, con mucha gente y salieron gritando que se estaba apoyando un acto de corrupción. Obviamente no hay prueba de esto. ¿Qué tiene razón este argumento que tú dices? De que cuando uno va a la zona, tú esperas a ver a la mitad de la población con ronchas y no. Cuando te hablan de un caso, de 2 casos, que no sabes realmente si fue generado por el tiradero que hay en el Tronconal. Yo lo que tengo conocimiento es que sí hubo algunas valoraciones externas, empresas externas, incluso europeas, respecto a cómo estaba operando este tiradero, y hasta donde yo sé, no había señalamientos graves. O sea, todo tiradero tiene obviamente
que darle su mantenimiento para que pueda operar de manera eficaz. Lo que sí es que ya llegaba a su límite, y lo que estaban planteando es comprar otras 10 hectáreas para ampliarlo, y eso implica obviamente hacer unas inversiones en esas 10 hectáreas para que el tiradero pudiera vivir varios años más. ¿Cuál es el problema que enfrenta Jalapa? Es que buscar otro tiradero nuevo te lleva alrededor de 4 años, porque tienes que hacer estudios de mecánica de suelos, de impacto poblacional, tienes que analizar la inversión que se va a realizar, y además tienes que preparar el terreno. ¿Qué área verde? O sea, Jalapa ya no tiene para dónde, tendría que ser tal vez en otro municipio, y eso implica negociar con otro municipio, el que puedas llevar tus desechos allá y ver cómo va a hacerse el impacto. Es decir, ampliar o encontrar un nuevo lugar para poder tirar la basura te lleva mucho tiempo. Lo que sí es importante en ese sentido es de que la responsabilidad de la presente administración, se dice, es: te dejo ya resuelto ese problema por 20 años. Claro. El problema es por qué lo hiciste tú y no yo, dado que tenía yo hasta abril para negociar mejores términos de la concesión. Y aquí es el problema de los señalamientos. La opinión pública, obviamente, pues a todo el mundo le dices: oye, pues tienen razón Hipólito, porque pues tenía 4 meses para negociar. Claro. Le quitaron la negociación que ya estaba dentro de su administración, no en esta administración. Ahora, ¿esos 4 meses eran suficientes para encontrar otro terreno y hacer todo esto que se decía? No. Entonces, ahí está en sí misma la respuesta de algo que parece un absurdo por parte de la nueva administración, porque el problema nos iba a estallar a los ciudadanos una vez que entrara Hipólito Rodríguez como administración pública. Cuando se venciera el plazo, se cerrara la posibilidad de colocar la basura a donde hoy se coloca, ¿a dónde la íbamos a llevar? Ese era el tema, y pues por ningún lado hay un tiradero que le dé la capacidad como para hacer esto. Absolutamente, ¿no? En este momento no. Entonces, bueno, ahí está. Vienen sus foros de consulta para crear su plan municipal de desarrollo. Entendemos que, bueno, pues intentarán tomar la opinión de la ciudadanía. No sé qué tanto sirva, porque realmente yo creo que ya traen debajo del brazo su plan municipal de desarrollo construido, ¿no? Pero eso siempre se hace. Yo ojalá no contraten a la UB, porque le hizo un súper mal plan al gobierno estatal. Realmente no funcionó. Se requiere gente que sepa de administración pública y no académicos nada más. Oigan, a ver, vamos, don Alfredo, en un tema que a usted le conoce bien por los años que tiene de experiencia en la función pública. Comenzó ya la danza de los tapados priistas. Es evidente que la carrera presidencial está abierta y pues saltaron ya al menos 4 hombres. No hay mujeres, como nuevamente vuelven a mostrar los priistas, que para el PRI, todavía en el PRI no hay una líder mujer que pueda encabezarlos. Ahí aparece ya Mit, Videgaray, Nuño y Narro. ¿De alguno de estos saldrá el bueno? Del bueno del PRI, claro, sí, está, ¿no? Bueno, no es difícil predecirlo. En Globo te puedo decir sí de uno de ellos, ¿no? Pero sí contradice el motivo de la 22 asamblea, ¿no? Decir, vamos a reformar, y vamos a ciudadanizarnos, ¿no? Sí. El hecho de que no pertenezcas a un partido no implica que necesariamente el PRI se haya abierto a la ciudadanía, sea MIT, por ejemplo, o sea Narro. Yo por ahí hice un comentario en el sentido de que el hábito sí hace al monje, porque es muy diferente ver a un Narro como rector de la universidad a ver a un Narro como precandidato a la presidencia de la República por el PRI o por cualquier otro partido. Pero allí está el PRI. El hecho de que no haya mujeres, bueno, no subliminalmente, no quiero atribuírselo a que porque es el PRI son machistas y todo, no, simple y sencillamente, bueno, porque no hay al interior del Partido Revolucionario Institucional una figura. Debe haber muchísimas lideresas extraordinarias, por supuesto, pero al menos de alcance nacional en estos momentos no se ve, no como la tiene el PAN en Margarita Zavala, o como la encontró López Obrador en Claudia Sheinbaum para la Ciudad de México. Es un punto muy diferente, pero allí están los precandidatos, tanto del PRI. Bien. Ya tenemos uno en Morena, el PAN todavía falta por definir, aunque doña Margarita dijo muy claramente ayer que si se conforma el frente, el PAN lleva mano. Y es obvio que es ella. Es decir, que ella quiere ser la candidata. Claro. Y que si no es candidata ella,
se va por otra vía, ¿eh? Bien. Eso sí, y va a fracturar seriamente al Partido Acción Nacional. Ahí está el escenario, más o menos. Hay otro escenario también del que me gustaría hablar y rápidamente, porque tenemos que terminar esta mesa de análisis, Lauro, es el de lo que diga mi dedito en Morena. La elección de esta delegada de Tlalpan, ligada a las huestes más antiguas que han seguido a Andrés Manuel López Obrador, no es darse una patada en el pie, porque la reacción de Monreal ayer fue la evidente molestia de decir, pues es que yo era el que tenía que ir y me voy, o sea, dio la impresión de que le puede causar el primer gran descalabro a Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento por ser presidente. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de encuestas, hoy las encuestas se utilizan para precisamente justificar los dedazos, obviamente con encuestas que nadie conoce, sí, que están escondidas y que las hicieron entre 2 o 3 personas únicamente, sí, ¿no? Entonces decidieron ahí quién tenía que ir adelante. Yo creo que este problema del dedazo, que es cultural también, se da en todos los partidos, somos mexicanos y hemos vivido esto desde la colonia. La toma de decisiones sin consultar a la ciudadanía es una cultura en México, eso tiene que evolucionar. Sí. Y por ejemplo, ahorita que se hablaba del Partido de Acción, Revolución Institucional, que sí, su asamblea abrió a los ciudadanos, tiene razón Bielma, no se abrió a los ciudadanos, al contrario, lo hizo en contra de lo que se dijo en todas las mesas estatales de fortalecer a la militancia exactamente, para que no llegara gente oportunista al partido. Arribistas. Pero bueno, la cúpula es así siempre. Bueno, pues les agradezco, don Alfredo Bielma, como siempre, gracias, la disposición por venir. También a Lauro Rodríguez Zamora por estar con nosotros. Nosotros nos despedimos invitándolo para que la próxima semana nos acompañe en la misma frecuencia, a la misma hora, en esta mesa de análisis. Mañana en punto de la 1 de la tarde en el 97.7 FM, La Máquina. Le espera Fernando Hernández y todo el equipo de Contacto Deportivo. El lunes a primera hora, 6:50 de la mañana, en esa misma frecuencia, Ariadna Lezama vuelve a hacer contacto con usted. Nosotros nos despedimos deseándole buen fin de semana. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. En Contacto trajo para usted todas las voces, las opiniones, el acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis.